Alegría. Esperanza. Personas. Escuchar. Unión. Sociedad civil. Solidaridad. Todo surge con la necesidad de consolidar la comunidad de gobierno abierto en Colombia. Notamos que somos pequeños nichos de entidades públicas trabajando de manera desarticulada por la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana a través de herramientas de innovación y tecnología. Lastimosamente, al no poder articularnos, estamos perdiendo valor público, que puede ser un gran aprendizaje de experiencias adquiridas. Innovar pues también requiere de intención y de también saber articular como todas estas nuevas formas de gobernanza local y también multinivel. La Comunidad de Gobierno Abierto de Colombia pretende ser un espacio donde podamos enfrentar la frustración. Tenemos el firme propósito de intercambiar buenas prácticas y aprendizajes sobre cómo innovar en la administración pública. Hoy empieza este sueño. Empieza a ver cómo Bucaramanga aprende de Carmen de Bolívar maneras innovadoras de cómo hacer participación ciudadana tras su primera experiencia con la primera asamblea de la juventud del municipio. Siempre hablamos de colocar a las personas en el centro, hablamos de que siempre estemos escuchando a las personas, pero en realidad eso nunca pasa. La realidad es que generamos procesos o alternativas o soluciones desde una oficina, desde el experto, de arriba hacia abajo, y eso permite que luego los procesos fallen y no entendemos que necesitamos llevar soluciones a los bares, al cine, a la cafetería, donde realmente las personas se sientan en su entorno, entendamos cómo se comportan, entendamos sus gustos y podamos tener la responsabilidad de dar soluciones de acuerdo a esos contextos. Nuestro sueño y destino es llegar a ser la comunidad más grande de gobierno abierto de América Latina, donde sector público, academia, sector privado y organizaciones sociales nos apoyamos en enfrentar los retos de las nuevas generaciones. Rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana y apertura a las instituciones. Esto a través de la participación de todos, todas y todes en la toma de decisiones. Aún estás a tiempo de ser parte de esta comunidad. Sigue nuestras redes sociales y pronto te contaremos cómo participar. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy en el segundo módulo de AGA, 90 minutos para la democracia. Hoy tenemos un panel muy especial relacionado sobre la transparencia pública en nuestros gobiernos. Quiero iniciar contándoles un poco de... Este es un proyecto que busca y gobierno abierto en entidades públicas descentralizadas en Colombia, a través de metodologías, de talleres, de formación totalmente gratuitos para las entidades, totalmente gratuitos y destinados también para las y los funcionarios públicos. Estos módulos entonces se van a compartir primero al profesor Álvaro Ramírez Alujas, que se encargó de darnos una introducción general sobre el gobierno abierto. Hoy nos acompaña Pablo Martín, él es profesional en la organización Political Watch, que es una organización española de la sociedad civil, encargada también de hacer control y en el Congreso español, en el Parlamento. Y en 8 días tendremos la participación ciudadana con un enfoque de mujeres. No únicamente la participación se debe en otros espectros de la política. Dicho eso, le doy la palabra al profesor Pablo Martín. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Nada, muchas gracias por la invitación en nombre de Political Watch. Os hablo desde España, desde el sur de España, desde Andalucía, con lo cual un abrazo fraternal a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan en Colombia y en el resto de países de América Latina. Bien, como decía, un placer para Political Watch participar aquí. Tenemos muchos hermanamientos con diferentes países, diferentes organizaciones que trabajan en pro de la calidad democrática, del desarrollo sostenible, de la justicia social, utilizando el gobierno abierto como mecanismo o herramienta de involucrar a los ciudadanos, a las ciudadanas en este movimiento global. Nada, quería haceros una pequeña exposición y luego podremos conversar al respecto.
Bueno, no sé si podéis ver mi pantalla ya. Ok. Un momento, perdón. Es que no sé. Ahora, ok. Bueno, pues nada, quería comentaros de este proyecto que hacen los diputados, un proyecto de Political Watch que lleva en funcionamiento desde 2011. Para nosotros es como nuestro buque insignia en términos de transparencia, sobre todo en términos de transparencia parlamentaria, y ahora intentaré explicar de la mejor manera posible por qué este proyecto nos ha servido a nosotros para demostrar al resto de organizaciones de la sociedad civil española el valor público de la transparencia, que es el título de la ponencia. Rápidamente presentar a Political Watch, que es una organización apartidista, independiente y sin ánimo de lucro, que intenta, a través de todas las metodologías que están dentro del gobierno abierto, como es la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la colaboración entre ciudadanía y administraciones públicas, luchar por una sociedad más justa, democrática y sostenible. Todo esto lo llevamos a cabo a través de proyectos de innovación, desarrollo de tecnologías cívicas y además investigaciones orientadas al cambio social. ¿Cuál es el objetivo fundamental de qué hacen los diputados? Para nosotras, el objetivo es democratizar cómo se publica la información parlamentaria y además hacer que esta información sea accesible para cualquier persona o colectivo interesado en lo que en el Parlamento acontece. Para nosotros es fundamental que una herramienta de estas características exista, en primer lugar, porque en España tenemos un sistema democrático basado en el parlamentarismo y muchas veces parece que vivimos en un sistema presidencialista sin ser España un régimen presidencialista. Y en segundo lugar, porque desde hace ya muchísimos años hemos detectado como el Congreso de los Diputados, que es la Cámara principal de representación parlamentaria, no pone el foco en la ciudadanía, sino pone el foco en los propios trabajadores de la Cámara y en los partidos políticos o en los representantes. Con lo cual, para Political Watch y dentro del proyecto que hacen los diputados, es fundamental que exista un compromiso en términos de lenguaje fácil, de comunicación clara, de todo lo que ocurre en el Congreso de los Diputados cada uno de los días. ¿Y qué preguntas intentamos responder con este proyecto? Por un lado, ¿qué iniciativas parlamentarias se han registrado relacionadas con diferentes ámbitos de interés? Además, ¿en qué estado se encuentra cada una de las iniciativas presentadas? Si están todavía en tramitación, cuánto tiempo llevan en tramitación, si han sido aprobadas, si han sido canceladas, denegadas, rechazadas por la mesa. ¿Qué se está haciendo en relación con el control y la orientación política al gobierno por parte de los grupos parlamentarios? Además, ¿qué tipo de iniciativas son más comunes en la Cámara? Si las de orientación, si las de control, si las de reglamento. ¿Qué tipo de iniciativas son las que obtienen mayores números? Por otro lado, ¿quiénes son los diputados y las diputadas más activas en la Cámara? Y además, ¿cuáles son las temáticas más impulsadas y en qué momentos? Porque es verdad que puede haber momentos en los que se hable mucho de igualdad de género, en torno al 8 de marzo, pero luego hemos detectado de que a lo mejor hay otros momentos del año donde se habla menos de esta temática. Con lo cual, no solamente queremos detectar qué temáticas son las más impulsadas en la Cámara, sino también en qué momento se habla de cada una de ellas. Para ello, hemos desarrollado, como os decía, desde 2011 esta herramienta con 3 pilares fundamentales. El primero, que si el Congreso o la política es un sistema, para nosotras que tenemos una mentalidad hacker por defecto, hacker en el buen sentido de la palabra, lo que queremos hacer con este proyecto es, de alguna u otra manera, hackear al Congreso para acceder a esta información
que la propia Cámara ya la hace pública, pero no la hace accesible, no la hace reutilizable, y queremos convertirla o transformarla en una información 100% pública, 100% accesible y que sea reutilizable por la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones que las representan, con la intención de que la información que en esta Cámara de Representantes se produce pueda ser consultada y consumida en las mejores condiciones posibles. Por otro lado, hacemos uso de las últimas técnicas de inteligencia artificial basadas en procesamiento de lenguaje natural con la intención de hacer un análisis cualitativo y sobre todo cuantitativo de toda la información que la Cámara de Diputados provee y produce cada uno de los días. Como os podréis imaginar, si estáis acostumbrados a seguir la actividad parlamentaria en Colombia, es una ingente cantidad de información la que se produce día a día y sería muy difícil poder analizar toda esta información si no se cuenta con las mejores tecnologías de la información y con las últimas técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Y el último pilar, y para nosotros fundamental, es que trabajamos basados en código abierto. Código abierto tanto en el software como en la metodología, con la intención de que todo nuestro código y todo nuestro análisis sea 100% transparente, 100% auditable y, lo más importante, fácilmente replicable, como hemos detectado en diferentes países en los que hemos trabajado y colaborado. Aquí os muestro algunas de las características fundamentales de la plataforma que hacen los diputados, que ya os digo, si alguna vez queréis que os haga un análisis un poco más técnico de algunas cuestiones, pues estaría encantado en participar, o si alguna persona quiere contactar conmigo al final de la presentación, os dejaré mi email de contacto y el de la organización. Pero estos son como los pilares fundamentales que sostienen a la plataforma y que desde 2011 hemos ido intentando mejorarla dentro de los recursos con los que cuenta Political Watch. En primer lugar, y para dar seguimiento y promocionar algunas temáticas que para nosotras son fundamentales, hemos diseñado lo que se conoce como la editorial semanal. Cada semana, el equipo de Political Watch actualiza la web de qué hacen los diputados para rediseñar la home con la intención de promover o promocionar en esa página la temática más relevante para cada una de las semanas, ya sea por una onomástica o por algún debate interesante que se pueda dar en la Cámara. Entonces, en la home podemos encontrar esa fecha relevante en términos políticos, como también las iniciativas que nosotras consideramos que son más relevantes y que están más relacionadas con la temática en cuestión. Por otro lado, tenemos lo que conocemos como las tendencias parlamentarias. Esto lo que nos muestra de una manera muy fácil es ver cómo han ido evolucionando cada una de las 3 tipologías de actividad parlamentaria fundamentales que se pueden dar en cualquier Cámara de Representantes. O puede ser iniciativas legislativas, iniciativas de orientación política, que al menos aquí en España se llaman proposiciones no de ley, pero pueden ser también mociones y demás, acuerdos que firma y que aprueba la Cámara de Representantes y que luego el Gobierno está comprometido a llevar a cabo, ya sea como, por ejemplo, un acuerdo de no colaboración con algún país o algún acuerdo de hacer un llamamiento público en alguna cuestión determinada. Y, por último, otra de las acciones fundamentales y de los compromisos de la propia Cámara de Representantes, que es toda la actividad relacionada con el control parlamentario. Entonces, con este sistema de tendencias parlamentarias, podemos ver en estos últimos 15 días cómo ha evolucionado en relación a los 15 días anteriores cada una de estas tipologías de actividad parlamentaria, para saber en qué momento se encuentra el Congreso de los Diputados español en cada una de estas tipologías de iniciativas. Además, como no podría ser de otra manera, ofrecemos a la ciudadanía un buscador de actividad parlamentaria. A semejanza de lo que ya hace el Congreso de los Diputados, que también proporciona un buscador de actividad parlamentaria, nosotras lo que intentamos hacer, por un lado, es ofrecer un lenguaje más claro y más sencillo,
ofrecer unas temáticas de búsqueda y unas subtemáticas por etiqueta para que la ciudadanía sepa acceder mejor a cada una de estas informaciones. También hemos hecho un esfuerzo muy fuerte en intentar traducir los estados de tramitación que la Cámara impone a unos estados de tramitación más entendibles por la ciudadanía, como pueden ser aprobado, rechazado, sigue en tramitación, pregunta respondida, comisión celebrada, ¿no? Ese tipo de comparecencia celebrada, ese tipo de lenguaje un poco más sencillo, de la calle, del común de los mortales, para que se pueda entender mejor toda esta información. Y además lo ofrecemos en un formato web, en un formato accesible vía móvil, en un formato en el que se pueden descargar cada una de las iniciativas parlamentarias como datos reutilizables, utilizando la metodología de datos abiertos, y un sistema en el que, como podéis ver abajo en esta presentación, también se pueden crear alertas personalizadas, como os mostraré a continuación. Por otro lado, ¿qué hacen los diputados? Analiza a día de hoy más de 24 temáticas. Temáticas relacionadas con políticas clásicas y tradicionales, como pueden ser la sanidad, la educación, la infancia, la igualdad de género, pero también nuevas temáticas que emergen, como pueden ser el colectivo LGTBI o la democracia y los derechos en la era digital. Y también algunas temáticas específicas que se pueden dar en el marco de la política española y a lo mejor en otros territorios no, como puede ser la población gitana, también población reclusa, personas mayores, personas con discapacidad, dependencia y demás. Os invito a que entréis en la web de quehacenlosdiputados.es y podéis consultar cada una de estas temáticas. Como os comentaba, para nosotros un elemento fundamental son las alertas personalizadas. Nuestro objetivo es ofrecer una plataforma útil y rápida a todas las organizaciones de la sociedad civil y también a la ciudadanía en su conjunto, para que de una forma sencilla puedan acceder a toda la información que cada día ocurre en el Congreso de los Diputados, pero sobre todo no hacerlos presos de una ingente cantidad de información que se publica cada día. Por ello, hemos diseñado estas alertas personalizadas que lo que intentan es simplificar ese consumo de información y hacerlo por diferentes enfoques. Te puedes suscribir desde ¿Qué hacen los diputados? Por cada una de las temáticas, con lo cual te llegará un correo a tu bandeja de entrada de tu correo electrónico cada vez que haya una nueva iniciativa relacionada con alguna de estas temáticas, y el resto de los días te dejaremos en paz. Por otro lado, también podrás suscribirte a cada uno de los perfiles de diputados y diputadas si quieres hacer un seguimiento específico al representante de tu circunscripción o de tu provincia, dependiendo de cuál sea la manera de organizarse políticamente en las elecciones de cada uno de los países. En España se llama por circunscripciones. También te puedes suscribir a cada uno de los grupos parlamentarios para hacer un seguimiento pormenorizado de toda la actividad que presenten cada uno de esos grupos. Además, te puedes suscribir a una iniciativa concreta para saber y que te avisemos cuando esa iniciativa ha sido aprobada o cuando ha cambiado su estado de tramitación. Y por último, y como comentaba antes, en función de cada criterio de búsqueda. Tú puedes decir, pues quiero que se me avise a través de una alerta cuando se presente una iniciativa relacionada con la población gitana y que esté aprobada, o que sea una pregunta y que esté respondida, o que entre dentro del verano del 2024, o que haya presentado un grupo parlamentario determinado. Un sinfín de combinatorias que puedes elegir dentro de nuestro buscador y crear una alerta exclusivamente personalizada para ti. Nos consta de que estas alertas las están utilizando muchísimas organizaciones sociales en España, mucha ciudadanía y sobre todo medios de comunicación que en vez de hacer un seguimiento en la web oficial del Congreso, que no ofrece ningún sistema de alertas y de información asíncrona, están utilizando nuestras alertas para estar al tanto de lo que ocurre cada día en el Congreso de los Diputados de España. Además, ofrecemos un perfil de diputado y de diputada. En este perfil puedes encontrar tanto información básica y de contacto de cada una de las personas,
sus declaraciones de bienes y de actividades, que están obligadas por ley a publicarlas. Por desgracia, no están obligadas a publicarlas en formatos reutilizables, pero estamos haciendo un esfuerzo para conseguirlo, pero al menos se puede tener como la información en PDF para consultar esas declaraciones de bienes y de actividades. Además, se puede consultar para cada uno de los diputados y diputadas cuáles son los cargos que ostenta actualmente en el Parlamento Nacional, cuáles son sus temáticas más destacadas, como podemos ver en el caso de Laura Berja. Sus temáticas más destacadas son igualdad de género, infancia, sanidad, y vamos viendo cada una de esas temáticas destacadas y un resumen de las últimas iniciativas presentadas por esta diputada o diputado. También, al igual que hacemos con los diputados y las diputadas, tenemos los perfiles de grupos parlamentarios. Un grupo parlamentario, en la lógica española, es o un partido o un conjunto de partidos que se unen para tener una representación dentro de la Cámara. Con lo cual, en este perfil, en esta ficha de grupo parlamentario, podemos encontrar, por un lado, tanto los partidos y diputadas que componen este grupo, una radiografía en términos de qué porcentaje de hombres y qué porcentaje de mujeres conforman este grupo, también un intervalo de edad entre menos de 35, de 35 a 50, de 50 a 65 y de 65 en adelante, para saber si es un grupo parlamentario muy joven, menos joven, de edad media y demás. También se puede consultar, al igual que hacíamos con los diputados, las temáticas más destacadas por este grupo parlamentario y, por último, también un pequeño resumen de las últimas iniciativas que ha presentado. Para nosotras es fundamental, como os decía, ofrecer a la ciudadanía una información clara, fácil y accesible de lo que ocurre cada día en el Congreso de los Diputados de España. En la pasada legislatura tuvimos más de 200.000 iniciativas parlamentarias, con lo cual era imposible hacer un seguimiento efectivo de todo lo que ocurría en ellas. Incluso es muy difícil saber qué diputado o qué diputada es más relevante en términos potenciales para llevar a cabo alguna acción o la defensa de alguna temática que un grupo de interés quiera hacer en la Cámara. Por ello hemos diseñado un indicador que se llama la huella parlamentaria para intentar medir de alguna manera y ponderar a cada uno de los diputados y diputadas y a cada uno de sus grupos parlamentarios. Esta huella parlamentaria o el algoritmo de la huella lo que intenta medir es, por un lado, el volumen de actividad, el volumen total de actividad y por cada una de las 24 temáticas que compone que hacen los diputados. Por otro lado, el nivel de efectividad, es decir, cuántas de las iniciativas que presenta un diputado o diputada son tomadas en consideración y son aprobadas en el sentido de mostrar si ese diputado o diputada tiene capacidad de convencer al resto de integrantes de la Cámara en el sentido de que puedan apoyar las iniciativas que ellos presentan. Además, su nivel de accesibilidad, es decir, si tiene un correo público y si tiene redes sociales, todo esto va puntuando positivamente cada uno de estos tres primeros indicadores de la huella parlamentaria. Y por último, tenemos un último indicador que lo que hace es penalizar a cada uno de los diputados y diputadas dependiendo de su tiempo de inactividad. Empezamos a encontrarnos de que había diputados que tenían como una actividad muy relevante en una temática. Lo vimos sobre todo durante la COVID-19, donde había muchísima gente durante muchos meses interesadas en sanidad, pero de repente, una vez terminada la COVID, no han tenido mayor interés en la política de sanidad a nivel estatal, con lo cual, en la huella parlamentaria, penalizamos si un diputado o diputada lleva 3 meses, 6 meses o un año sin realizar ningún tipo de actividad relacionada con una temática. Esto lo que hace es limitar el abuso de actividad en un momento determinado cuando no hay una vinculación específica y clara de esa persona, de ese representante, con una política de Estado concreta. Aquí podemos ver en la web la huella parlamentaria, que si entráis cuando termine la presentación la veréis enmarcada dentro de esa cajita
amarilla y ahí podéis tener todas las huellas parlamentarias. En este caso estamos viendo en pantalla, igual se ve un poco pequeño, pero los 6 diputados y diputadas más relevantes en términos de la actividad parlamentaria que llevan a cabo con las políticas relacionadas con el colectivo LGTBI, ¿vale? Actividad parlamentaria relacionada con las demandas de este colectivo. Por ir cerrando, ¿qué impacto es el que consideramos más relevante para qué hacen los diputados? En primer lugar, que no somos una institución pública, pero para nosotros, para Political Watch, ¿qué hacen los diputados después de casi 13 años de estar operativo? Ya como os decía, operativo desde 2011. Para nosotros, ¿qué hacen los diputados? Un servicio público. Y trabajamos cada día para ofrecer la mejor información, la de más calidad y de la manera más reutilizable y más accesible posible. Con lo cual, con esa vocación montamos el proyecto y con esa vocación seguimos promocionándolo. En estos últimos 13 años hemos desarrollado más de 100 eventos formativos y no solo formativos, sino también colaborativos de construcción de la herramienta. Cada una de las temáticas que os he enseñado, esas 24 temáticas de políticas clásicas, han sido constituidas, coordinadas y consensuadas con cientos de organizaciones en España, y no solo en este tipo de políticas, sino también en políticas relacionadas con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en una hermana gemela que hacen los diputados, que se llama parlamento2030.es, ¿vale? Parlamento2030.es, y ahí podréis observar y obtener toda la información de lo que ocurre cada día en el Congreso de los Diputados, pero con unas gafas de 17 colores para saber exactamente cuál de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible es el más relevante en la actividad parlamentaria del Parlamento español. Además de esos 100 eventos formativos y de colaboración, nos consta de que la información que hacen los diputados es usada por más de 500 organizaciones de la sociedad civil en España, y no solo en España, sino también en el extranjero. Y también por muchos grupos de investigación y academia que hacen investigaciones con la información que proporcionamos. Todo ello debido a el fácil acceso a la información, no solo a través de la página web, sino también, si hay alguna persona técnica o tecnóloga que nos esté escuchando, a través de una API, que es un sistema para acceder directamente a nuestra base de datos. Tenemos un API público y gratuito para acceder a toda esta información. Comentar también de que el año pasado, como un hito de impacto bastante relevante, detectamos algo que se venía produciendo en los últimos años, pero que empezamos a ver cómo había habido un incremento en la última legislatura de un concepto que hemos denominado el spam parlamentario. Y en España, la derecha, pero sobre todo la extrema derecha, estuvo orquestando una actividad de control a la Cámara tremendamente abusiva, con el objetivo, por lo que estuvimos analizando, de bloquear las instituciones, y no solamente el Parlamento, sino también bloquear a cada uno de los ministerios con una serie de batería de preguntas repetitivas, con una estructura bastante repetitiva o incluso idéntica en la mayoría de los casos, para hacer de que los ministerios a los que la Cámara le hace las preguntas estuvieran completamente colapsados, respondiendo todo el día preguntas parlamentarias y sin poder hacer el trabajo que tenía que hacer cada uno de los ministerios. Con esto no quiero decir de que la figura del control parlamentario esté en debate. Lo que tenemos que intentar es, y con esta campaña lo que intentamos es ponerlo de manifiesto, de que hay que hacer un uso responsable de las instituciones y un uso responsable de los aparatos de control parlamentario que existen en cada uno de los 3 poderes del Estado. Y el Congreso de los Diputados en España tendría que hacer un uso responsable de esos actos de control parlamentario que se hacen al gobierno en cuestión. Por último, comentar también de que estos 13 años, casi 13 años de actividad, nos han convertido a Political Watch, con su proyecto que hacen los diputados, en un referente español en datos y en información parlamentaria. Y cada medio de comunicación que intenta hacer un proyecto con este tipo de información nos contacta y está siempre
nosotros estamos siempre encantados de participar y colaborar con ellos. Por ir finalizando, os dejo aquí las redes sociales del proyecto. Estamos en Telegram en un canal que se llama ¿Qué hacen los diputados? También en Twitter, en X, ahí tenéis el usuario. También estamos en Facebook y estamos también en Instagram con el usuario de Political Watch. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación para Political Watch. Es un placer colaborar con un país tan relevante como Colombia. Muchísimas gracias a Instituto por la invitación y estamos a vuestra disposición para cualquier colaboración futura que queráis hacer. Me quedaré un rato aquí en la llamada para conversar con vosotras y por si tenéis alguna duda. QHLD.es o quehacenlosdiputados.es es la web de nuestro proyecto. Lo dicho, desde España, desde Andalucía, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Pablo, por esa presentación. Pues muy importante, muy interesante la experiencia ahí en España. Una buena tarde a ti allá en España. Buenos días acá en Colombia a las personas que se encuentran conectadas. Mi nombre es David Núñez Amortegui, soy director de proyectos de Instituto de Política Abierta. Y bueno, además de esta presentación, vamos a continuar acá con un panel para seguir conversando un poco sobre el valor público de la transparencia, el impacto que tiene la corrupción en la ciudadanía y pues conversar, reflexionar, compartir algunas ideas pues de que hay más allá de los datos abiertos, de los informes, del acceso a la información y cómo la transparencia va mucho más allá de eso. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Continuamos acá en este espacio. Bueno, le damos la bienvenida aquí a Tatiana. Tatiana Ruiz es ingeniera industrial de la Universidad Industrial de Santander, con 3 años de experiencia en el sector público, acompañando procesos de transparencia y lucha contra la corrupción en Bucaramanga. Y es investigadora en procesos de ciencia, tecnología e innovación. Bienvenida, Tatiana. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días para todos. Bueno, entonces pues iniciamos con este panel, con esta conversación. Pues quisiéramos empezar con alguna pregunta pues que siempre es relevante para las personas que participan en este espacio, que se ven enfrentadas a implementar este tipo de procesos, a desarrollar procesos de transparencia en diferentes instituciones, en diferentes ramas del poder público, en diferentes niveles del Estado también, de lo nacional, de lo local, de lo departamental. Y pues para ustedes, empecemos con Tatiana, ¿cuáles son los desafíos de implementar procesos de transparencia? Porque no basta simplemente con tener una ley o varias leyes asociadas a este tema o una norma, sino que hacer eso realidad pues implica grandes desafíos. Cuéntanos un poco de tu experiencia y qué desafíos has tenido, Tatiana. Sí, David, creo que uno de los principales desafíos es la pérdida de confianza en las administraciones y pues ese buen uso de los recursos públicos para ejecutar acciones en beneficio de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, precisamente esa desconfianza imposibilita esa oportunidad de generar cambios e implementar de manera efectiva pues políticas enfocadas a la transparencia y a la lucha contra la corrupción. Entonces, digamos que el primer paso sería construir una relación de confianza entre la ciudadanía y la administración pública y pues este reto a su vez va a permitir consolidar gobiernos pues mucho más abiertos, ¿no? Pues por otra parte, creo que un desafío grande en las administraciones es el desconocimiento de los pilares que construyen y pueden fortalecer
una política o una integración de una política de transparencia, como lo son la participación ciudadana, un proceso de rendición de cuentas más abierto y claro para los ciudadanos, el acceso a la información de manera proactiva y pues en cumplimiento también de las normatividades obligatorias, ¿no? Exponer a la ciudadanía datos abiertos y accesibles y pues el tema de la innovación pública también es un tema que aún todavía no está, digamos, muy regulado acá en Colombia, ¿no? Los ciudadanos siempre van a tener una percepción alta de la corrupción, pero sin embargo siento que les falta también un involucramiento, una incidencia de estos procesos transformadores que algunas administraciones de manera voluntaria han realizado para disminuir pues precisamente esos índices de corrupción, pero sí hay una baja participación en esos procesos y en la toma de decisiones de ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, construir una cultura de transparencia dentro de las administraciones y en la ciudadanía, pues es uno de los principales retos, porque sin esto pues vamos a tener, digamos, dificultades en ese ejercicio pues efectivo y transformador. También crear capacidades en los funcionarios públicos en la ejecución de buenas prácticas que permitan también consolidar y garantizar el derecho al acceso a la información, a la participación ciudadana, como lo mencionaba pues anteriormente, todos esos pilares de control social, rendición de cuentas, y pues que esto perdure, digamos, en el tiempo, ¿no? Por último, creo que en Colombia se vulnera mucho o sea, a pesar de que hay normatividad, se vulnera esa normatividad sobre transparencia, y pues también falta regulación, sobre todo con respecto a otros países. Tenemos una brecha grande en términos de innovación pública y pues eso es un gran desafío, digamos, para generar cambios dentro de los procesos en la administración. Muy bien, gracias, Tatiana. Pues viendo un poco, Pablo, este proceso que tú nos presentas, que digamos va mucho más allá de una herramienta, sino que hay pues todo un proceso detrás de involucramiento de las instituciones, de los diputados, de la ciudadanía, y viendo pues también esto que nos plantea Tatiana, de generar también como esa cultura y esas capacidades dentro de los funcionarios y funcionarias dentro de las instituciones. ¿Qué retos concretos has enfrentado tú ahí desde la experiencia frente a eso, digamos, como las capacidades de innovación y esa cultura dentro de las instituciones que contribuyan a la transparencia? Bueno, pues bien, yo creo que hay una cosa fundamental y es de que a día de hoy, después de casi 16 años de que Obama, que no fue el primero, ¿no?, pero fue como un adalid muy importante en términos de posicionar el marco del gobierno abierto, creo que ya nadie está, o sea, que el concepto de incluir el gobierno abierto dentro de las instituciones ya no está a debate. Como comentaba Tatiana, con la crisis de representatividad que viven todos los países y todas las democracias, creo que ya no hay un debate entre si tenemos que hacerlo más transparente, más auditable o más participativo. Con lo cual, creo que el debate está ahora en cómo lo hacemos, ¿no?, y qué rápido lo hacemos. Y si lo hacemos a la velocidad que quiere o que espera la ciudadanía de nosotras y de nosotros, ¿no? No solamente como institución, sino también como las organizaciones que vertebran esta transparencia, o sea, esto que forma parte del gobierno abierto, porque el gobierno abierto se puede hacer desde el propio gobierno, desde las propias instituciones públicas, pero si no cuenta con el sector privado y si no cuenta sobre todo con la sociedad civil, es muy difícil que lo haga de una manera correcta. Se pueden dar casos en los que una institución, en términos de transparencia, publique cosas porque, no sé allá en Colombia, pero en España, por ejemplo, tenemos una ley de acceso a información pública, pero hay muchos diputados y muchas diputadas y muchos ministerios y muchas organizaciones públicas que hacen
o sea, que publican un PDF, por ejemplo, con cientos de tablas, con lo cual están cubriendo el primer requisito de la transparencia, pero no están generando un valor social, un valor incluso económico, ¿vale? Que se podría generar en torno a una serie de datos publicados de una manera más reutilizable y más accesible para poder hacer no solamente una vigilancia pública, sino también un ahorro de costes en términos de investigación, en términos de academia, utilizando esos datos, ¿no? Como para hacer informes y demás. Con lo cual, venimos de las democracias liberales de la Revolución Francesa, han pasado ya muchísimos años, creo que estamos en un momento perfecto en donde el auge de Internet, de todas las tecnologías de la información y la comunicación nos han llevado a un lugar donde la ciudadanía siempre va más rápida que las instituciones y de alguna manera estas instituciones tienen que recoger todas esas demandas de la ciudadanía para convertir esta democracia que tenemos y que está en cuestión en un montón de países, mismamente lo estamos viviendo en los últimos días aquí en España, en cuál es esa democracia 2.0, democracia 3.0 o democracia 4.0 para los próximos años y que otro tipo de postulados a nivel internacional no se impongan a los valores democráticos que nos han hecho tan felices y que ha generado tanta prosperidad a lo largo de los años. Sí, muy bien, gracias, Pablo. Creo que es algo que vivimos, digamos, son retos que compartimos, que enfrentamos en las democracias y acá en Colombia no es la excepción, por supuesto, que tenemos instituciones, tenemos leyes, normas que rigen estos procesos de transparencia, de acceso a la información, pero enfrentamos esos mismos datos, ¿no? Esos mismos retos, perdón, como esto no es solo cumplir un requisito y cumplir con la norma, que en algunos casos y en muchos casos no se cumple ni siquiera, pero además de eso es cómo eso genera valor público, ¿no? Y cómo no es simplemente publicar información por publicarla, sino cómo a partir de eso pues se encuentra en los formatos y en la calidad adecuada para el acceso de la ciudadanía, para la construcción de información pertinente, digamos, a partir de eso que se publica. Pero además hay un reto más allá de eso, y es cómo esto se empieza a traslapar un poco, y un poco lo comentaba Tatiana, frente a los pilares del gobierno abierto, del Estado abierto, y es cuando empieza a conjugarse un poco la transparencia con la rendición de cuentas, con estos valores del control social y de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, no se trata solo de publicar información y de que esa información además sea útil y accesible, sino de cómo logramos involucrar a la ciudadanía, cómo logramos que esa información que se publica sea útil para que la ciudadanía ejerza sus derechos, participe activamente dentro de la democracia. Y entonces, pues, ahí la transparencia se conjuga con la rendición de cuentas y con la participación ciudadana, porque pues de lo contrario es inocuo, ¿no? Es una información que no cumple ninguna función, y su función pues debe estar dada es por el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y por el fortalecimiento de la democracia. Entonces, pues yendo más allá el acceso a la información, de la publicación de la información, pues quisiéramos empezar a ver ustedes cómo consideran que se puede fomentar una ciudadanía activa, preocupada por el cuidado de lo público, por el ejercicio de sus derechos, por el fortalecimiento de la democracia. Y aprovecho este espacio para invitar pues a las personas que nos están viendo a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios. Aquí ya estamos muy pendientes de eso para poder retomar esas preguntas.
Pero entonces, pues vamos de nuevo con Tatiana para que nos cuentes cómo ves este proceso entonces de cómo fomentar una ciudadanía más activa y preocupada por el cuidado de lo público. Sí, claro, David, como comentabas, pues es importante resaltar que a pesar de que tenemos leyes, muchos de los datos que publicamos no son de pronto de interés para la ciudadanía, pero como comentaba también hay baja participación. Entonces creería que la manera de fomentar una ciudadanía más activa, más preocupada, es mediante la educación y formación y capacitación de los mismos ciudadanos, pero desde la primera infancia. O sea, los niños, educar a los niños puede generar como esa conciencia de aplicación también de valores, de ética, y pues que también ellos entiendan a temprana edad que mediante la transparencia se puede fortalecer la democracia, se puede generar ciudadanos pues mucho más capaces de ejercer control social, político y económico, ¿no? Entonces, digamos, desde los niños o desde los adolescentes podemos generar pues esa conciencia de cuidado de lo público, también, digamos, hacerles entender ese fenómeno de la corrupción y las consecuencias que tiene el uso indebido y la inapropiación de bienes públicos, que pues va a repercutir en la calidad de vida de todos los ciudadanos, que exista más inequidad, y pues que creen una conciencia social y un compromiso para realizar pues ese tipo de control social, de no aceptación y normalización de la corrupción, y pues luchar precisamente contra los actos de corrupción. Gracias, Tatiana. Pablo, ¿cómo has visto tú ahí el proceso? ¿Cómo ha sido la experiencia pues para contar allá con una ciudadanía más activa, más involucrada? Desde uno de los objetivos fundamentales de Political Watch desde su nacimiento, de que si no teníamos una política vigilada, si no teníamos unos medios de comunicación responsables y si no teníamos una ciudadanía activa, o sea, si no teníamos todo eso dentro de la coctelera, no podíamos hacer un buen cóctel. Con lo cual era fundamental también, y eso es uno de los objetivos de este proyecto, que hacen los diputados, de favorecer una ciudadanía activa. ¿Y por qué digo favorecer? Porque al menos en nuestro país, y creemos que puede ser algo similar en el resto de países, hemos vivido normalmente en unas democracias muy paternalistas, donde nuestro único acto cívico-político era votar cada 4 años o votar cada 5 años, ¿no? Y delegar toda la responsabilidad a unas personas que nos representaban en unas instituciones, ¿no? En este caso, un sistema parlamentario que luego pues elegía al presidente, o un sistema presidencialista donde se votaba directamente a la figura del presidente. Ya nos hemos dado cuenta de que con el boom de Internet ya no hace falta de que haya 350 personas en una sala o 500 personas o 200, sino que ya puede haber una inteligencia colectiva fuera de las instituciones que pueden aportar valor, con lo cual es lo que comentaba antes de que podemos llegar a otro tipo de estructuras que están por definir, que no vendrán en los próximos 5 o 10 años, pero que probablemente a futuro nos encontraremos con ellas. Pero no estamos acostumbrados tampoco a participar. O sea, en España, por ejemplo, cada proceso electoral es idílico. Si te toca de presidente o presidenta en una mesa, si te toca de vocal, quitando un número muy reducido de personas, toda la gente ejerce su acto cívico de ir, de levantarse temprano, de hacer las votaciones. No hay ningún caso de corrupción en votaciones. Pero porque solamente nos han educado en ese momento cada 4. O sea, nos han educado a ejercer de ciudadanía activa una vez al día durante 4 años. ¿Pero qué pasa el resto del tiempo? Pues que delegábamos responsabilidades. Es igual que cuando tú estás en una comunidad de vecinos y si tú no te involucras, pues delegas responsabilidades en otras personas que son los que dirigen y pueden hacer diferentes fechorías. Pues lo mismo, no nos han educado en participar, no nos han educado en rendir, en que nos rindan cuentas, ¿no? En exigir esa rendición. Con lo cual, bueno, pues estamos ahora poco a poco dándonos cuenta de que ciertos sistemas que sí tienen un poco más esa vocación,
que yo creo que todos los que estamos aquí podemos imaginarnos qué países podrían ser, ¿no? Que son como los habituales, pues sí tienen una responsabilidad un poco más grande, pero otros países no. Entonces hay que seguir empujando y creando espacios donde la ciudadanía se dé cuenta de que la política sola no funciona, sino que hace falta un contrapeso, hace falta un contrapoder, hace falta mucha educación, mucha formación. Y no solo es participar, para participar hace falta transparencia, y para participar hace falta educación, y hace falta accesibilidad, y hace falta muchas cosas. Por lo cual no vendrá en los próximos años, pero esperemos de que, como dice la Agenda 2030, a ver si en 2030 hemos alcanzado alguno de estos objetivos. Muy bien, gracias Pablo, gracias Tatiana. Yo me quedo aquí de estas intervenciones de ustedes, digamos, con la idea un poco de, dentro de estos procesos de innovación, de gobierno abierto que venimos trabajando desde la sociedad civil y desde las entidades públicas. Muchas veces nos quedamos como encapsulados en una iniciativa, en uno de los pilares, y entonces si decimos vamos a hacer transparencia, entonces vamos a hacer, a cumplir una cosa de transparencia y a hacer datos abiertos y este tipo de cosas, no se piensa en la integralidad a veces. Entonces yo creo que esto es un llamado muy importante a pensarse que estos pilares del gobierno abierto son unos conceptos, es una manera de analizar y sí, de trabajar y nos facilitan, digamos, ciertas cosas, pero creo que siempre acá la invitación tiene que ser a pensar esto de manera integral y a pensar la relación siempre entre los diferentes pilares, y por eso pues también uno de los pilares y uno de los conceptos ha sido el de la innovación y la tecnología, que se aborda de manera muy transversal, ¿no? Y es cómo articular estos diferentes procesos, cómo diferentes herramientas nos ayudan a traer, digamos, esos pilares hacia la realidad, y que una iniciativa no funciona por sí sola, sino que tiene que ir involucrando todos estos procesos pues de educación, de fomento a la participación, de fomento al control social, del involucramiento ciudadano, digamos, durante todos sus procesos. Bueno, en este momento tenemos otra invitada. Vamos a darle la palabra a Elsa Quiñones. Ella es articuladora del equipo de participación ciudadana de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio a la Ciudadanía del DAF, el Departamento Administrativo de la Función Pública, que es quien rige, digamos, todos estos elementos desde el gobierno nacional en Colombia para todas las entidades públicas. Entonces, pues ella nos va a compartir una presentación y después regresamos con unas preguntas del público para Pablo y para Tatiana. Entonces, bienvenida, Elsa, muchas gracias por acompañarnos. Instituto por la invitación. Saludos a Pablo y Tatiana, muchas gracias. Aquí los he estado escuchando muy atentamente. Sencillamente decirles que desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, que somos una entidad del gobierno de carácter nacional, impartimos orientaciones para las entidades públicas en el orden nacional y territorial, en los temas de participación ciudadana, en los temas de servicio al ciudadano, en el manejo de los trámites, desde la dirección que represento, que es la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. Y hemos venido trabajando durante varios años ya estos temas de control social, los temas de rendición de cuentas, los temas de participación ciudadana, y queremos contarles a ustedes un poco las orientaciones que formulamos desde nuestra entidad para algo que hemos llamado el cuidado de lo público como una responsabilidad compartida, y creo que en ese sentido nos unimos mucho a las reflexiones que hacían Tatiana y Pablo ahora recién sobre el rol de la ciudadanía activa en función de los temas de la transparencia. Hablamos del cuidado de lo público porque lo público cuenta, es como el mensaje que enviamos como formuladores de la política pública,
y, como decía antes, que orientamos a las entidades públicas, pero que también tenemos un rol y un trabajo con ciudadanía, como vamos a contarles ahora. Podríamos avanzar en la siguiente diapositiva. Entonces, importante pensarnos, ¿no?, sobre qué es lo público. Creo que seguramente ya con las reflexiones de los panelistas anteriores se ha hablado del asunto, de qué es lo público, qué entendemos por lo público. Muy rápidamente uno señalaría que, de acuerdo con lo que está en la siguiente diapositiva, por favor, lo público es lo que es común, ¿no? Lo que es común a todos, lo que de pronto interesa a la sociedad, lo que nos interesa, que es común a la colectividad, que es algo que hace referencia a lo colectivo. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que uno diría el aire es un tema de todos, ¿no? Un tema colectivo que difícilmente alguien se lo puede apropiar y que físicamente uno identifica, ¿cierto? Que esto no pertenece a nadie, que esto es de la sociedad en su conjunto. Podríamos ir a otros ejemplos sobre algo así que físicamente uno puede identificar como lo público, como lo común. Uno diría el espacio público, los parques que son de todos, ¿cierto? Es donde difícilmente podríamos decir que alguien es propietario de ello. Pero avanzando en las reflexiones sobre esto de lo público, de lo que es común, podríamos pensar que los derechos también son comunes, son colectivos, son públicos y son construcciones sociales de los ciudadanos y que implican a la vez unas responsabilidades de las entidades públicas. Entonces, lo público no se limita realmente a lo que hace la administración pública, a lo que hace el Estado, sino que es una construcción colectiva de la sociedad y de los organismos públicos en defensa de unas temáticas o de asuntos que son de interés común. En este caso, podríamos decir que lo público se refiere a los derechos que son del pueblo, que son de la sociedad y que por lo tanto requieren y merecen tener cuidado, ¿no? Ser cuidados. Por eso hablamos de el cuidado de lo público, que finalmente es cuidar de una manera colectiva eso que son los derechos de todos los habitantes de un país, de los seres humanos, e inclusive los derechos también, como ya se ha establecido, de la naturaleza, ¿no? Los derechos de los ríos, los derechos de los bosques, los derechos ambientales. Bien, entonces, en ese orden de ideas podríamos avanzar, concluir que lo público tiene que ver con una expresión colectiva de cuidado que implica que la ciudadanía también vigile, resguarde, conserve eso que es de todos y que ese ejercicio de cuidado de lo público desde la ciudadanía implica una participación activa, como señalaban Tatiana y Pablo anteriormente, que la sociedad no sea pasiva ante ese cuidado de lo que es colectivo, de lo que es de todos, y ejerza también a partir de ese derecho a la participación ciudadana a cuidar esos bienes que son de carácter público y de carácter colectivo. Cuidar lo público no es entonces solamente vigilar los recursos, sino también estar atentos desde la participación y de ese ejercicio activo a participar, a incidir en decisiones públicas, a que los derechos se garanticen por parte de quienes son titulares de obligaciones, que son las entidades del Estado. Entonces, desde Función Pública, nosotros impulsamos y orientamos esta idea del cuidado de lo público desde dos perspectivas que podríamos mirar en la siguiente diapositiva, y es que el Estado, el gobierno, debe ser controlado, ¿no? Debe ser controlado para que garantice precisamente esos resultados que requiere la sociedad de garantía de derechos, ¿cierto? Para que ese bien público sea garantizado por parte de ese conjunto de organismos públicos. Entonces se requiere un control y ese control es el que hace la ciudadanía en ejercicio de su derecho a participar, vigilando lo que hace la administración pública. Pero a la vez
se requiere que haya este ejercicio de las entidades públicas de rendir cuentas, o sea, de estar de cara a la sociedad, informando, explicando y entrando en diálogo con las comunidades para dar a conocer cómo están cumpliendo con las obligaciones, con las responsabilidades públicas, cómo se convierten en garantes de derechos ciudadanos desde esa titularidad de obligaciones que tienen las entidades públicas para hacer garantía de derechos. Entonces, como decían bien los colegas Tatiana y Pablo, es necesario que esas dos caras de la moneda, como dice Nuria Cunil, una experta sobre estas temáticas, estén presentes. Tanto la rendición de cuentas como el control social se requieren para hacer un ejercicio adecuado de esto que hemos llamado el cuidado de lo público. Bien, en este sentido, planteamos y retomamos a continuación, que podemos ver en la siguiente diapositiva, un enfoque que Jonathan Fox, que es un autor experto en materia de accountability social, ha llamado el enfoque estratégico del control social. Y nos habla de que es necesario que exista una voz ciudadana, una ciudadanía activa, como ya señalaban aquí los colegas Pablo y Tatiana, donde la ciudadanía tenga esa capacidad, digamos, colectiva de poner su voz, sus intereses, sus preocupaciones y ponerlas en diálogo con las entidades públicas, ¿cierto? A partir de una movilización, de una agregación de intereses, de un proceso organizativo de la sociedad para poder llevar su voz a las entidades públicas. Pero a la vez, en este enfoque estratégico se requiere que existan unos dientes, dice Jonathan, que exista una administración pública, un Estado, unas entidades públicas que sean receptivas a esas necesidades y a ese querer ciudadano, que tengan capacidad de adoptar esas recomendaciones que establece o que pide la sociedad, la ciudadanía, y pueda adoptar medidas de carácter preventivo en función de esos intereses que son colectivos. Entonces, se requiere para este enfoque estratégico del control social, del cuidado de lo público, que la voz ciudadana, es decir, esa movilización de intereses colectivos, se encuentre con esos dientes que es una administración pública receptiva que realmente canalice con capacidad esas necesidades e intereses. A este enfoque, nuestro autor que hemos citado lo llama la estrategia sándwich, que la podemos ver en la siguiente diapositiva, y es en la que plantea la necesidad de que exista una sinergia entre un Estado con un equipo de servidores que él llama reformistas, que son aquellos que son capaces de escuchar y canalizar necesidades e intereses colectivos, pero que se encuentra en esa estrategia con una movilización que viene desde abajo, desde la agregación de intereses ciudadanos que son colectivos, ¿cierto? Que no se agotan en acciones particulares, específicas e individuales, sino que se logra agregar intereses a través de procesos organizados desde la movilización social en defensa de intereses colectivos. Entonces nos plantea Jonathan esta estrategia sándwich que requiere esa sinergia entre una administración, un equipo de servidores, inclusive llama él, reformistas, que son capaces de capturar y canalizar el interés ciudadano. En ese orden de ideas, desde Función Pública, promovemos esas dos caras de la moneda, tanto la rendición de cuentas como el control social. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco cómo desde Colombia se entiende lo que es el control social en el marco de la ley 1757, que establece que el control social como un derecho y un deber de la ciudadanía a vigilar, controlar y manifestarse en torno a aquellas temáticas que considera la ciudadanía que deben mejorarse, reformarse, adecuarse, inclusive con incidencia a nivel de la política pública, ¿cierto? Entonces, esa es una derecho ciudadano, es una construcción social también
Bien, Tatiana lo decía, que no basta con que estén disposiciones legales allí estáticas. Este tema del control social y las disposiciones contenidas en esta ley y en otras han sido luchas de la ciudadanía misma. O sea, esto que se establece en la ley 1757 surge de un proceso de movilización de varias organizaciones sociales que en su momento lucharon porque los temas de rendición de cuentas y control social se elevaran a una ley de carácter estatutaria y se ampliaran las garantías ciudadanas para poder hacer seguimiento y control a el ejercicio del poder público, al quehacer de las entidades públicas. Hay diversos instrumentos que plantean las disposiciones legales para que la ciudadanía pueda ejercer ese control social, que lo podemos ver en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con la solicitud de información, de lo cual ampliamente han comentado acá tanto Tatiana como Pablo, y que tiene que ver con esa garantía de acceso a la información que está planteado en la Ley de Colombia de transparencia y acceso a la información pública, pero que también está amparada por disposiciones constitucionales, ¿cierto?, del derecho de petición, del derecho de acceso a la información y por otras leyes que obligan a las entidades públicas a atender esos derechos de petición y resolver esos derechos de petición de fondo. ¿Sí? De fondo. Entonces, ahí ese es un recurso, ¿no? El acceso a la información que es clave también, como ya se señaló, para poder participar, para poder hacer ese ejercicio del cuidado responsable de lo público, de poder vigilar, controlar y participar e incidir en decisiones que son de carácter público, que afectan derechos colectivos. ¿Qué otros instrumentos tiene la ciudadanía para ejercer este derecho al control social? Entonces, tenemos también la posibilidad de presentar observaciones ante las administraciones públicas, es decir, accedemos a información, conocemos, nos enteramos de problemáticas como ciudadanos y reflejamos esos intereses a través de observaciones, de propuestas, de comentarios, de mejora. Y esto lo podemos hacer a través de canales que tienen que ver con el ejercicio del control social, de la veeduría ciudadana, pero también a través de los espacios de diálogo que tienen que abrir las entidades públicas para rendir cuentas con la comunidad. El ejercicio de rendición de cuentas implica que haya diálogo con la gente, que haya diálogo con los grupos, con las poblaciones y que haya diálogo en un lenguaje de carácter comprensible y adecuado a las comunidades, que eso también tiene que ver con este tema de la transparencia, ¿cierto? La administración pública, al hablar con la sociedad, con la ciudadanía, tiene que comunicar y para comunicar tiene que comunicar en el lenguaje pertinente a cada grupo poblacional e inclusive respondiendo a intereses específicos que la ciudadanía plantee y presente en ejercicio de ese derecho a la participación y al control social. Otros instrumentos de acción tienen que ver con ¿sí? la presentación de peticiones, quejas, reclamos que tienen que ser escuchados por las entidades públicas y que tienen que ser respondidos también de fondo, de acuerdo como la ciudadanía plantee. Al igual que canalizar denuncias, ¿no? Que esto es ya cuando se identifican hechos irregulares del comportamiento de los servidores públicos desde el punto de vista disciplinario, faltas disciplinarias a su deber, a su quehacer, o irregularidades que ya tienen que ver con riesgos o hechos de corrupción, que es uno de los puntos críticos y claves en este ejercicio de la participación y el control social, porque, digamos, vigilar el manejo adecuado de los recursos, que esto no se desvíe hacia intereses particulares, es un interés colectivo de cuidado de lo público, en virtud de que los hechos de corrupción, como seguramente habrán dicho acá los colegas, afecta la garantía de derechos. Bien, en el marco de este ejercicio del control social hay unas responsabilidades de las entidades públicas, como podemos ver en la siguiente diapositiva, que implica desde muchas obligaciones que tienen las entidades, garantizar el ejercicio del control social, es decir, ese derecho ciudadano a participar y a ejercer la vigilancia y control tiene unas obligaciones en las entidades públicas de garantizar y canalizar ese derecho al control, de escuchar a la ciudadanía, de sistematizar y documentar ese querer ciudadano, ese interés ciudadano en el control social
y de responder a la misma a través de acciones, correctivos, mejoras que tenga que hacer la administración en virtud de la solicitud y petición ciudadana. El cuidado de lo público, bueno, como veremos y podríamos concluir que implica unos deberes y derechos de la ciudadanía, pero también de las administraciones públicas, y que ese derecho y deber gira en torno a un tema muy central, que es la garantía de los derechos de las comunidades y de la sociedad de manera general. Creo que podríamos avanzar a las siguientes diapositivas. Para finalizar contándoles que en este proceso del ejercicio del control social, Función Pública promueve que la ciudadanía se organice. Podríamos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. A través de una ruta, ¿no? Un ejercicio de una ruta para hacer ese control social. Creo más la siguiente diapositiva, por favor. Proponemos entonces que haya un proceso organizado también de la ciudadanía, de la sociedad. Tatiana y Pablo manifestaban la importancia de que hubiese un proceso educativo, pedagógico, formativo. Desde Función Pública también impulsamos este criterio de formación, de preparación de la sociedad, pero también de las entidades públicas y de los servidores públicos para que esa sinergia entre ciudadanía y administración pública se dé, y promovemos procesos formativos de capacitación en la construcción de esta ruta para un ejercicio eficaz y estratégico del control social a partir de la identificación con claridad de eso que la sociedad, que la ciudadanía, que los colectivos quieren vigilar. Proponemos el desarrollo de 9 pasos para que la ciudadanía se organice, identifique qué es lo que quiere vigilar y controlar, cuál es el derecho que el ciudadano y la comunidad identifica que está siendo afectado y que requiere de ese cuidado colectivo. Entonces, definir un objeto de vigilancia, un objeto de control por parte de la ciudadanía, hacer un proceso organizativo de la misma, o sea, contar con un colectivo que respalde ese proceso de cuidado de lo público, ese proceso organizativo, entonces convocar a la comunidad, identificar quiénes son los interesados, organizarse y conformarse en una organización o fortalecer un espacio organizativo que ya exista y seguir unos pasos que implican definir, bueno, qué actividades vamos a hacer como colectivo para hacer ese cuidado de lo público, eso que nos interesa, vigilar y controlar, definir un plan de trabajo, identificar dónde encontramos la información pública, ¿cierto? Tenemos la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, se sabe también por la ciudadanía que allí debe estar de carácter público una cantidad de información sobre el quehacer de las entidades públicas. No obstante, también es claro que normalmente no se aloja allí la información, que tal vez la información que está allí no es oportuna, no es suficiente o no es accesible o no es clara para la comunidad. Entonces, en este proceso organizativo del cuidado de lo público, a través de estos pasos del control social, la comunidad debe identificar qué otras fuentes de información tiene, cómo conseguir esa otra información que requiere para poder hacer un cuidado adecuado de ese objeto de vigilancia y de control social que se quiere hacer. También planteamos en estos pasos otro tema que es de carácter clave y estratégico, y es tener unos criterios de evaluación desde la ciudadanía, es decir, tener unos referentes que pueden ser indicadores de evaluación, indicadores comunitarios, decimos nosotros, indicadores de bienestar colectivo, que la misma comunidad puede definir y que son las gafas, son los lentes a través de los cuales la comunidad puede evaluar, puede analizar cuáles son aquellos temas que no se están cumpliendo de manera adecuada y por lo tanto puede frente a esas temáticas presentar sus observaciones, presentar las recomendaciones ante las administraciones públicas, presentar sus quejas, presentar sus denuncias, hacer uso de sus derechos ciudadanos a vigilar y controlar con fines de que la administración pública
incorpore y haga esos ajustes. Sabemos que esto no depende de las buenas voluntades de las entidades públicas y de los servidores públicos, y por tanto esa exigencia de cuentas que decía Pablo, que se hace desde el control social, es necesario que esté permanente allí, vigilando y velando por identificar qué tanto las administraciones realmente incorporan los cambios y aquellos pedidos de carácter ciudadano. Bueno, estos son a rasgos generales algunas de las orientaciones que formulamos desde la política pública que orienta a las entidades del Estado a ejercer esta obligación de rendir cuentas y de favorecer el ejercicio del control social con miras a que haya una sinergia que garantice realmente esto que queremos todos de el cuidado de lo público. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elsa. Muy interesante, muy valioso. Creo que parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, muy alineados, digamos, con lo que venimos conversando. Y pues muy valioso, digamos, todo este proceso del involucramiento ciudadano en el cuidado de lo público y las responsabilidades de las administraciones públicas y pues cómo trabajar conjuntamente. Muchísimas gracias de verdad, Elsa, creo que es muy valioso para todas las personas participantes en este espacio. Aprovecho el espacio para invitarles a diligenciar el formulario de asistencia que encuentran ahí en el chat, si lo podemos enviar nuevamente o aquí lo ven en pantalla y pues muy importante para nosotros poder cumplir con esto y contar con la información de ustedes para seguir en contacto dentro de este proceso. Les vamos a estar enviando un par de enlaces adicionales, información de interés sobre la caja de herramientas donde ustedes pueden encontrar y acceder a diferentes experiencias, herramientas y todos los contenidos que hemos desarrollado en este proceso de AGA, de las herramientas para la aplicación del gobierno abierto, y una invitación de parte del GIGAP. Pero entonces en este momento vamos a pasar a las preguntas del público. Tenemos... quisiera empezar con Pablo. Tenemos un par de preguntas. Una que nos hace Lilian Barrera y nos pregunta, desde la experiencia que han tenido, si se ha presentado alguna resistencia para poder acceder a la información por parte de los parlamentarios. Y una segunda pregunta, de una vez, Pablo, que nos hace Héctor Santana, y es, ¿qué opinas de que la legislación abra las puertas para que un ciudadano sin la menor preparación académica pueda acceder a importantes cargos de elección popular, como es el caso de los legisladores? Bueno, pues nada, muchas gracias por las preguntas. Creo que la primera es más sencilla, la segunda es más complicada. Con respecto a la primera, comentar de que no, verdaderamente los diputados y las diputadas bastante contentas de que se les reconozca y se le haga publicidad del trabajo que realizan, hasta que se descubren casos de corrupción o ciertos intentos de conflictos de intereses, ¿no? O que un diputado o diputada pueda decir públicamente que ha trabajado mucho por reducir las desigualdades en España y alguien de público le pueda decir, pues consultando en la web de qué hacen los diputados, no ha presentado usted ninguna iniciativa parlamentaria en los 4 años que... Entonces, se pueden dar casos donde de primera no, todo el mundo contento de que hagan publicidad de su trabajo y nosotros estamos muy alineados con los diputados y las diputadas. Nosotros nos creemos el sistema. Lo que queremos es mejorarlo. Y para mejorarlo necesitamos unos sistemas de información mejores de los que se tienen actualmente. Con respecto a la segunda pregunta, creo que diría que es muy peligroso introducir ese debate, ¿vale? Creo que es muy peligroso. Creo que lo más... creo que no estamos en este momento, afortunadamente, en generar bolsas de ciudadanos de primera y bolsas de ciudadanos de segunda.
no lo deberíamos hacer ni para la justicia ni tampoco para el acceso a los poderes públicos y a los sistemas de representación. Básicamente es una cámara de representantes, no es ya ni una cámara de personas, que es una cámara de ciudadanos. En España al menos hay muchísimas personas migrantes que viven, que no tienen papeles, que pagan sus impuestos y no tienen capacidad para votar en las elecciones, con lo cual no es un sistema de personas, no es un sistema de ciudadanos, y para ser ciudadano tienes que tener tu identificador o tu DNI, que se dice en España, o algo así, con lo cual no estamos ya creo que estamos teniendo como ciudadanos de primera y de segunda, con lo cual creo que sería muy peligroso generar otro tipo de clasificación. Creo que es mejor centrar el tiro en los problemas que puede tener la ciudadanía para acceder a una información, a una educación pública y de calidad. Creo que lo que tenemos que hacer es erradicar el analfabetismo y dotar a la ciudadanía y a las personas de la mejor educación posible. Y por otro lado también, que nosotros desde Political Watch trabajamos mucho en ello, en simplificar la política. La política en los últimos años se ha complejizado muchísimo y ahora mismo incluso una persona con muchos estudios, con una maestría, con todo lo que se quiera, con un PhD, es muy difícil de que sea capaz de llevar a cabo una política efectiva por la cantidad de factores que influyen. Entonces, desde Political Watch también tenemos un objetivo de hacer de la política algo más sencillo para que no deje a nadie fuera de la posibilidad de participar en lo público. Muy bien, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, vamos cerrando aquí con una pregunta que nos envía Liz Catherine Dusan para Tatiana, y es pues la pregunta de la sesión. Entonces, más bien, Tatiana, si quieres como hacer una reflexión final al respecto, con esta pregunta de cómo pueden las administraciones públicas abordar los desafíos de la opacidad y la falta de transparencia para mejorar la confianza de los ciudadanos. Entonces, si quieres, Tatiana, ayudarnos más bien a concluir y hacer una reflexión final con esta gran pregunta. Listo. Bueno, basada en la pregunta y en todo lo que se comentó en el panel, pues básicamente es muy importante lo de la cultura de la legalidad, implementar pues campañas para el empoderamiento de los ciudadanos. También es importante pues garantizar el acceso a la información, pero más allá de la normatividad, más allá de la obligatoriedad, y presentar a los ciudadanos pues datos mucho más cercanos para ellos con lenguaje un poco más claro, también mediante la simplificación y el acercamiento de los trámites a los ciudadanos. Es muy importante también articular a todas las dependencias de las entidades públicas, fortalecer esas habilidades y esas capacidades y formando a los servidores públicos en temas de transparencia, en temas de lucha contra la corrupción y en temas de innovación pública. Y pues por último, como lo comentaba también Elsa, implementar canales seguros para la denuncia por actos de corrupción, donde pues realmente se proteja al denunciante y se realicen las investigaciones pertinentes, ¿no? Entonces, eso es lo que crea realmente confianza en el ciudadano, tener pues un marco de herramientas que garanticen no solamente el acceso a la información, sino que realmente se puedan ejecutar las denuncias y pues se presenten las investigaciones. Muchísimas gracias, Tatiana, por tu acompañamiento. Sabemos que has sido aliada de todo este proceso de AGA allá en Bucaramanga, y bueno, aquí articulando y participando en este espacio pues con todas las entidades en diferentes lugares del país, de Colombia. Muchísimas gracias, Pablo, tu participación desde España y tener este diálogo también entre los distintos países y con esta misma motivación, digamos, de fortalecer nuestra democracia, tener mejores instituciones que cumplan con los derechos, con las garantías, con el construir un bienestar social con la sociedad, con la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes dos por acompañarnos.
vamos cerrando este espacio, invitando a las personas que nos están viendo a continuar en este proceso. Tendremos la próxima semana, el próximo viernes, otro espacio, esta vez relacionado con la participación para las mujeres en América Latina. Será el viernes 3 de mayo. Nos acompañará Andrea Cervera moderando este espacio. Tendremos profesoras invitadas desde Chile y desde Brasil, desde la Fundación Ciudadanía Inteligente, y un panel con Oriana Camargo, con Melissa Ramos, y de nuevo con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Seguiremos conversando sobre este tema. Entonces, aquí les dejamos de nuevo en el chat unos links para que se puedan sumar al WhatsApp, a este grupo, para que podamos seguir ahí compartiendo información, y los otros links que les había mencionado, pues para que podamos, para que puedan acceder a toda esta información y participar de estos espacios. Entonces, pues muchísimas gracias de nuevo, Pablo y Tatiana, y gracias a todos y todas quienes nos acompañaron en este espacio. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.